Marín, hoy que tenemos un invitado que es De un lujo. lujazo. Hoy nos recibimos entrevistadoras. Hoy nos recibimos. No. Hoy pasamos al Hall of Fame. No. No, fuera joda. Que vamos a interpretar un intérprete. A interpretar, no, a entrevistar. Ay, Paola, habla bien. ¿Ves que yo no podría ser intérprete? Estaría sacamos metiendo el furcio a título. lo loco. No. Ya me rajaron en 2 No minutos. duraron ni 3 segundos el título. Malísimo. Que nada, que me fascina siempre, nos fascina. Primero nos fascinan los intérpretes, vamos a decir la verdad. Las Sí. intérpretes son nuestros ídolos. Más allá Sí, de sí, eso, los admiramos lo dijimos mucho. siempre, ¿no? Más allá de eso, me fascina también el nivel como de invisibilidad, de la cloak of invisibility que logran, digamos, en general. Y que ha pasado en algunas minúsculas ocasiones que el intérprete pasa como un primer plano por alguna cosa o mala o porque pasa algo, ¿no? ¿Viste? Sí, es más lindo cuando es por Es más algo lindo cuando bueno. es lindo. O sea, todo el trabajo Como por bueno que hace la ejemplo, gente y exacto, solamente lo como por conocen cuando ejemplo, pasó algo. claro, exacto. Un ejemplo que me viene a la mente es la intérprete de Marie Kondo, que recibió como re buenas críticas del Ay, público. la amamos. Todos la amaron y nosotros la pudimos entrevistar en Pantuflas, También. chicos, fíjense. Nuestra En un otra Hall of episodio, en un episodio hará un par de años atrás, la entrevistamos y justo se llama Marie también, la intérprete de Marie Kondo. Pero todos en internet la amaron y estuvo bueno porque le dio visibilidad al rol del intérprete desde un lado Total. súper positivo. Porque muchas veces ocurre que se nota al intérprete porque pasó algo, ¿no? Sí. Porque pasó algo malo o algo... Como aquella noticia, ¿te acordás? De un intérprete de lengua de señas que no sabía lengua de señas. ¿Cómo olvidarlo? Era ¿Cómo olvidar en ese un... papelón? Era, Que no era intérprete, ¿no? O en sea, un era un evento cachivache en que conmemoración de Nelson Mandela. Y estaba interpretando al presidente Obama, pero haciendo cualquier cosa con las manos porque el chabón no sabía lengua de Pero señas. yo digo, ¿cuántas personas, por cuántas personas pasa la aprobación para ese trabajo? Digo, ¿cómo nadie supo? Que él no hablaba. ¿Quién lo recomendó? ¿Cómo llegó? No entiendo. O sea, esas Tantas cosas preguntas. tantas preguntas se nos ocurren. Y después también hace poco me acuerdo que, lo que pasa es que no me acuerdo bien el caso, pero habían salido unas fotos de una intérprete en una reunión de Trump. Y la intérprete con caras raras, como diciendo, ¿qué dice este señor? Y la recontra escracharon, pobre mujer. Me acuerdo. Y yo digo, sí, pero me acuerdo. pobre, Esto ¿no? fue Y yo digo, reciente, ¿por qué? sí. ¿Por qué hacemos el hincapié en la pobre intérprete en ese momento? Cuando probablemente haya hecho unos trabajos preciosos. ¿Entendés? Claro. Horrible esa situación. Bueno, nada, nosotros estamos, digamos, más protegidas, Marín. Somos Como más que- cobardes, digamos. Sí, tal cual. Escondidas. No salimos de la escondidas cueva, en su nadie cueva. nos ve. Si se mandan cagadas, nadie se entera. Bueno, se puede llegar a enterar el que te corrige. O bueno, no nos mandamos ¿Quién dijo que nos mandamos No, cagadas? jamás. Nadie. ¿Qué? Nunca un error. Yo tuve un caso de hating, me acuerdo. No contra mí, porque nunca nadie supo que era yo. Pero con un título que no gustó, no sé, parece ¿Un que título de una bueno, película? Un título de una peli. Ay, ¿no gustó online? No es que no gustó. No sé cómo No explicar. gustó a alguna gente, ya está. Hubo alguna... A ver, estamos hablando de un público de Latinoamérica que son muchos países. Y en Claro. un país que siempre da la nota, es decir, Argentina, algún salame se puso a bardear al título en Twitter. Ay, no te Entonces, puedo. bueno, sí, yo reconozco que quizás tendría que haberlo visto venir, que por ahí se podía tomar para el otro lado, para la chacota, digamos. Pero en ese momento sudé, porque dije, no me di cuenta, a mí no me pareció que digamos que esto se Claro. podía ver mal, ¿no? Claro. Y bueno, y hubo unos memes y un poco No. de haters No. y bueno, una charla con el cliente, No, ¿en te lo serio? juro. No. Y yo tipo, mirá, no me pareció que pudiera ser tomado así. Y finalmente me dijeron, no te preocupes, ninguna publicidad es mala. Ok. Y encima tipo era una película turca, que yo dije, no va a ver nadie, la vio todo el mundo.
Todo el No, mundo de la vio. repente Porque todo la Twitter película era hablando. linda. Y de repente el tipo la vio todo el mundo. Y decís, pero ¿será posible? Hubo otros casos de otra gente que no fui yo. Claro, Pero bueno, a veces te puede pasar y bueno, qué sé yo, ahí quedó, digamos, ¿no? Pero nadie me pudo escrachar gracias al NDA. no había memes tuyos con tu cara Como, confundida. no, mi cara no aparece en ningún Claro, lado, nadie sabe, no importa, ya pasó, fue hace unos años, ya está, nadie murió, digamos, no era una reunión cumbre. Pero bueno, para nosotros es como tampoco se ven los aciertos, ¿no? ¿No es cierto? Tampoco se nos ven claro, los aciertos, así que bueno, nadie me dio una estrellita por las cosas que... claro. Pero pienso que ahí, como expuesto en la parte de interpretación, estás re expuesto a pesar de que, ya te digo, la cloak of invisibility, Sí. ¿o no? Bueno, hoy hablaremos de temas de interpretación con nuestro Sí. invitado de lujo. Y yo me quedé con ganas de preguntarle tantas cosas, te digo. Sí, y Por quiero eso ir a estaba una de sus charlando clases más. también. Sí, es re profe, amé, Muy es re genio. profe, me encanta cómo explica, tiene un vocabulario hermoso, chicos, esto es como, no sé, entonces, No es se para la nosotros pierdan. es una maravilla, podemos tirar pistas de quién es, a ver si lo adivinan. No, si va a estar ahí, ya está, ya pusieron el capítulo y ya saben quién es, pero, qué boludo. No, es nuestro intérprete oficial de Cancillería de Argentina, Walter Kerr. Los que estamos en Argentina lo conocemos, todas las personas, intérpretes y traductores de otros países que nos escuchan, chicos, esto es una belleza. Esta entrevista es una belleza. Así que los dejamos con el señor Kerr. Aprendan, escuchen. Allá vamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Walter Kerr. Walter es abogado y traductor público de inglés, alemán y francés. Es intérprete simultáneo y consecutivo. Se ha desempeñado como intérprete y traductor en el sector privado y para distintos organismos internacionales. Es director de traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina e intérprete oficial. Es profesor titular de las cátedras de traducción inversa e interpretación 2 de la carrera de traductor público en idioma inglés de la Universidad de Buenos Aires y a nivel de posgrado en la maestría de traducción e interpretación que se dicta en la Facultad de Derecho de dicha universidad. Walter, es un placer que estés aquí con nosotros en Estamos pantuflas. Bienvenido. fascinadas. Gracias, muchas Bueno, gracias por muchas sumarte. gracias a ustedes por la invitación y por el interés y como comentábamos hace unos momentos, es un encuentro largamente esperado y finalmente concretado. Es verdad. Qué lindo que lo digas, porque obviamente eso es para nosotros, quizás para muchas personas en nuestro país, en Argentina, no saben que existe esta figura, ¿no? De intérprete oficial o de que hay incluso un equipo de intérpretes, de traductores, ¿no? En la Cancillería, pero para los colegas te imaginas que sos un referente. Y nos da mucho orgullo, la verdad, porque tu trabajo es muy valorado acá y afuera, por lo que estuve leyendo también, o sea, la gente que te ha conocido, que ha hablado de vos, y nos dejás recontra bien parados, bien terraza, me encanta. Así que te agradecemos un montón que te hayas tomado este rato para charlar con nosotras aquí en Pantuflas. Le quiero contar a nuestros podcast escuchas, estás en Buenos Aires, ¿no, Estoy en Walter? Buenos Aires, así es. Ciudad Bien, que, bueno, hoy que no me tenemos encanta triangulito. y realmente Sí. valoro poder estar un poco en la ciudad también. Y claro, ay sí, yo también amo Buenos Aires, pero bueno, nací acá, viste, qué sé yo, por ahí. Como obvio que me gusta, pero, o no sé. Bueno, siempre decimos que triangulamos, pero hoy no triangulamos, hoy hacemos rayita. Hacemos Buenos Aires, capital, Milwaukee, con Marina. Le quiero contar a nuestras podcast escuchas, antes de empezar con la entrevista, que conocí personalmente, o lo vi personalmente a Walter en el Congreso de Traductores de Buenos Aires en 2023, que fue como, ¡oh! Está Walter Kerr y me puse en fila ahí porque todo el mundo te estaba acosando. Y pobre, creo que en 2 segundos le dije quién era, qué quería, todo, nos sacamos una foto, pobre señor. Me dijo, sí, bueno, quizás, bueno, y ahí empezamos como a charlar, ¿no? Obviamente con los tiempos locos que manejas vos y que manejamos todos, en realidad. Y nada, es
un logro que celebramos, digamos, que hayamos podido concretarlo. Así que bueno, y quería empezar, bueno, primero, hace 25 años ya que estás en Cancillería, me parece como un montón, no sé, como un flash, que han pasado 8 presidentes argentinos desde entonces y vos seguís ahí firme, con una dedicación espectacular. Y me pregunto cómo fue que llegaste a Cancillería en primer lugar, o sea, cómo es que entraste a ese trabajo, y también cómo se compone el equipo, ¿no? Con el que trabajás y con el que trabajabas cuando empezaste. Seguro, no quiero autoincriminarme y empezar a contar la cantidad de años y de presidentes, porque creo que son incluso un poco más de 25 y un poco más de 8 los Sí, presidentes. un poco más de 8 porque pasé Exactamente. por alto algunos que duraron poco nomás. Pero, a ver, haciendo un poco de retrospectiva, yo empecé a trabajar como traductor y como intérprete bastante joven y Ujú. trabajaba no solamente en el sector privado, sino que también desde una edad bastante temprana y como profesional joven, empecé a trabajar para algunos organismos internacionales y como suele Ah, suceder en el ámbito de nuestras respectivas profesiones, tanto la de traductor como la de intérprete, uno va tendiendo redes y generando contactos y eso hace que uno empiece a insertarse en el mercado laboral y en la profesión. Así que claro. justamente a partir de mi trabajo en esos ámbitos fue que en un viaje a Estados Unidos por un curso para abogados que se hacía en una universidad en Washington, justo coincido con una fecha patria, el 9 de julio, Ujú. en Mira. Washington y nos invitaron a ir a la embajada y en ese momento justo había un viaje presidencial y estaba también en la embajada, en la recepción que se hizo, la entonces coordinadora de traducciones de la Cancillería, Ana Brown, que, Ajá. bueno, nos saludamos y ella cuando descubrió un poco cuál era mi perfil, ya había oído hablar un poco de mí, me propuso que cuando estuviéramos en Buenos Aires nos reuniéramos y ver posibilidades de trabajar juntos. Y fue así que efectivamente nos Qué bueno. terminamos comunicando en Buenos Aires. Unos meses después, tardó un tiempo, esto fue un poco como esta entrevista. Sí, sí, ¿Viste? la Bueno, pero nunca realidad, se sabe esos exactamente. Pero encuentros. finalmente lo logramos y cuando nos reunimos tuvimos mucha sintonía y bueno, ella evidentemente entendió que mi perfil tenía mucho que ver con las necesidades que tenían en la Cancillería y fue así que yo primero empecé a trabajar como consultor externo para la Cancillería. Estamos hablando de los Ujú. primeros trabajos allá por el 97 y Ajá. unos años después sí, ya entré a la Cancillería y bueno, el resto, para sintetizar, es historia. Por supuesto hubo un proceso de concurso, etcétera, etcétera. Y fue así como finalmente quedé trabajando como intérprete y como traductor dentro de la Cancillería. Luego, a lo largo de los años, yo fui reestructurando lo que era el servicio de traducciones para hacerlo un Ujú. poco más acorde a las necesidades que fueron evolucionando también con la tecnología y los ritmos de trabajo, porque si uno sigue Claro. haciendo un poco de historia, yo recuerdo que mi primera traducción pública fue con máquina de escribir. Y ya, Claro. Han pasado ya muchas carbono cosas. 14 prácticamente. Así Claro. que y ya con el correr de los años uno fue evolucionando hacia las computadoras, después el advenimiento de Internet y las distintas tecnologías que siguieron también acarrearon una serie de modificaciones en el volumen y los ritmos de trabajo y las exigencias Claro. en cuanto a plazos y demás. Y obviamente en la Cancillería pasó lo mismo, así que la idea fue ir adecuando el servicio a esas necesidades crecientes, no solo en cuanto a carga de trabajo, sino en cuanto a diversidad de trabajo, de idiomas y demás. Y bueno, y fue así como fuimos modificando el servicio y también dándole otra entidad,
un poco inspirado también en el modelo de servicios comparables en otros países que efectivamente existen, Ujú. y los servicios de traducciones y de interpretación suelen estar alojados en las cancillerías, es decir, en los ministerios de Relaciones Exteriores de los Claro. países. Bueno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el Departamento de Estado; en el caso de Alemania, también el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y demás, por una cuestión natural, y tiene sentido que así Ujú. sea. Y a partir de ahí fuimos conformando el equipo, que actualmente consiste en un plantel de traductores. Todos son traductores Ujú. públicos, algunos de los Ajá. cuales también hacen interpretación. Entre los traductores que tenemos, todos son traductores con el inglés, pero algunos también tienen un segundo idioma extranjero. También en ese sentido, yo siempre trato de apuntar, incluso en mi rol docente, quizás en algún momento tengamos oportunidad también de hablar de la actividad que desarrollo como docente en la Facultad de Derecho de Sí, la sí, UBA. nos interesa. Me parece Sí, sí. interesante también esa posibilidad de ampliar el espectro con otros idiomas, además del inglés, que por obvias razones es el idioma que más demanda ha tenido, bueno, Claro, desde hace ya muchos años, pero está muy bien valorado el tener idiomas extranjeros adicionales, además. Y eso también claro. incluso puede generar una ventaja competitiva para el traductor y para el intérprete. Le genera más Por oportunidades supuesto. laborales, le amplía el campo de trabajo. Así que el equipo consiste en traductores. Algunos de esos traductores también actúan como intérpretes, y también tenemos un equipo administrativo que se ocupa de temas varios, y también de actividades que tienen que ver con el día a día y cuestiones logísticas y demás. Claro. Qué bueno. Ahora se me ocurrió lo siguiente, ¿no? Porque no tengo ni idea, honestamente. Vos hablas muchos idiomas, por lo que estuve leyendo por ahí, ¿verdad? Pero trabajás con 3 lenguas, ¿o no? Con las 3 que sos Bueno, traductor. justamente, yo soy ¿Estoy traductor diciendo bien? público de inglés, de Ok, francés y de alemán. ok. Esos son los idiomas que cubro habitualmente, pero efectivamente, como Ujú, seguramente muchos de nosotros, como ujú. lingüista apasionado, me he dedicado a lo largo de los años a estudiar otros idiomas y otras culturas, porque se trata no solamente de estudiar idiomas, sino de Sí, culturas, ¿no? El idioma es cultura, el idioma claro. es un pasaporte hacia otras culturas. Y sí, me he dedicado a Ujú. estudiar muchos, a veces sin una razón demasiado pragmática o utilitaria o con un objetivo laboral, sino simplemente Por por el puro afinidad, placer, exactamente, por tal cual. afinidad. Y Sí. así fue que un idioma me fue llevando a otro, y henos aquí efectivamente con digamos, un abanico de idiomas y de culturas que a veces parece inasequible, pero todo lo que uno va estudiando, por más que no lo haga con un objetivo, como decía, estrictamente laboral, en algún momento Ujú. surge la oportunidad de aplicarlo en el campo laboral también. Así Total. que el estudio, a veces uno puede haber recibido algún comentario un poco escéptico. ¿Para qué estudiar, mm, no sé, Bueno, neerlandés, por ejemplo? Sí, sí, no hay tanto trabajo en neerlandés. Claro, Bueno, a claro. ver, hay que contextualizar las cosas, ¿no? Porque sí. quizás sea otro el volumen de trabajo que pueda llegar a haber, pero también es otra la disponibilidad de traductores de los idiomas. Así que todo puede Ujú. servir, todo suma y todo es enriquecedor, Totalmente. Y todo genera conexiones neuronales, ¿no? sin Vamos a duda. decir las Sí. cosas como son. Además, y Eso además también. del placer que nos da, digo, conocer culturas e idiomas, sobre todo vos que estás en un puesto de trabajo se beneficia de saber, de ese conocimiento, digamos. Está buenísimo porque obviamente en una cancillería saber de otras culturas y de otras culturas sobre todo, me parece fundamental. Así que, pero me pregunto, suponete que, no sé, hay algún encuentro o algo que requiere de un intérprete de otro idioma. ¿Ustedes trabajan con gente de afuera? No. ¿Lo resuelven entre Hay ustedes? distintas No situaciones. sé, un idioma muy raro, pongámosle. No sé. Bueno, en No se me realidad parece dar. hay distintas posibilidades. Por ejemplo, si tomamos un caso reciente, como fue la visita de la delegación de alto nivel de India
Ahí tuvimos Ajá. un combo que involucró 3 idiomas, porque tuvimos a oradores que utilizaron el hindi, con intérpretes Ujú. de su lado que Mm. iban al inglés, y nosotros íbamos del inglés al español y viceversa al inglés. Ya no al hindi, porque en Wow. realidad todos los Mm. de la delegación india entendían perfectamente inglés, pero lo interesante es que muchas veces personas, y sobre todo en el ámbito diplomático y político, que pueden manejar idiomas extranjeros por un tema protocolar y por un tema también de, digamos, posicionamiento a veces político y de imagen, eligen hablar en su propio idioma, lo cual Por muchas supuesto, veces claro. es Mm. algo muy valorado, incluso muy conveniente. A mí me Ujú. gusta siempre marcar esto de que puede haber personas que son excelentes como oradores en su lengua madre, pero cuando se trata de expresar ciertas ideas, emociones, actitudes y transmitir ciertos mensajes, si uno no tiene un manejo realmente muy acabado en una lengua extranjera, esa condición de gran orador que uno puede tener en ese idioma puede perderse en un idioma extranjero. Entonces, de Totalmente. ahí la Claro. conveniencia y bueno, es práctica habitual en la mayoría de los países con mucha influencia regional y global, que por más que algunos de sus líderes puedan manejar otros idiomas, bueno, puntualmente el inglés, que es la situación más habitual, Sí. cuando llega el momento de pronunciamientos oficiales y presentaciones en público, eligen sistemáticamente hablar en su idioma y dejarse interpretar. En ese caso, lo Perfecto. habitual es que a un cierto nivel diplomático y político, cada parte, cada líder, tomemos el caso de un presidente o un primer ministro, tenga a su intérprete, que es su voz Ujú. en la lengua extranjera. Y se trabajan en Claro. ese tipo de contextos Mm. en equipo. O sea, el intérprete de un país Con trabaja doble con su intérprete. par del otro país. Exactamente. Claro. Ah, Perfecto. qué interesante, porque yo veo mucho en traducción que se hace, por ejemplo, cuando el contenido se genera en idiomas asiáticos, se traduce todo al inglés y de ahí va a todas las otras lenguas, simplemente por el hecho de que es más económico y más factible encontrar traductores que trabajen del inglés como lengua Bueno, es un muy buen fuente. punto y te Em, interrumpo brevemente. sí, El factor disponibilidad de sí, intérpretes también es importante, porque quizás en Ujú. ciertas regiones del claro, mundo es más fácil conseguir un intérprete de hindi o de vietnamita, pero quizás claro. en Claro. América del Sur ya eso es más difícil y a veces lo que puede suceder es que no se consigue a intérpretes profesionales en ciertos idiomas, sino que se consigue lo Claro, que podríamos denominar idóneos, gente que maneja el idioma pero quizás no tiene una formación en traducción. Y bueno, como todos Claro. nosotros y seguramente claro, la mayor parte de nuestra audiencia ya sabe, no es lo mismo hablar un idioma que traducir o que interpretar. O sea, Exacto. el mismo Exacto. hecho de ser un hablante exactamente eso. nativo de un idioma no quiere decir que uno necesariamente pueda traducir hacia ese idioma o interpretar. Son habilidades, destrezas completamente diferentes, cargas cognitivas distintas. Así que en ese sentido hay Sí. una serie de factores que inciden en la logística respecto de que quizás a Sí, veces una lengua intermedia, como hoy en día el inglés, que ha pasado a ser en gran medida el idioma de la diplomacia y de los negocios, desplazando en gran medida a otros idiomas que en ujú, el pasado tuvieron ese rol Antes era preponderante, el francés, o el ¿no? francés, Hace antes mucho. habrá sido el Sí. latín, y así sucesivamente. Claro. Y bueno, sí, obviamente, en general, esa preeminencia de ciertos idiomas refleja toda una serie de configuraciones geopolíticas y económicas de la era en cuestión. Ujú. totalmente, totalmente. No, ay, nos encantaría también saber, Walter, sobre cómo te preparás, si tenés una rutina para encarar tu día de interpretación con todo lo que eso puede conllevar. ¿Cómo te preparás para reuniones importantes, como el G20, por ejemplo, o un uno a uno entre mandatarios?
porque la reunión en sí a veces puede incluir un viaje al exterior, bueno, el cansancio, La zona presión. horaria, no estar en tu hábitat. Que Sí. ya debes estar acostumbrado a la presión, Eh, pero bueno, siempre sí. influye, Yo obvio. creo que todos nosotros, traductores e intérpretes, más allá de nuestro ámbito de trabajo, estamos acostumbrados a la presión y somos sobrevivientes en lo que a la Total. presión se Así, refiere, plazos, sí, sí, absolutamente. Así que creo que total. esto no es una característica exclusiva de mi ámbito laboral puntual. Yo diría que lo fundamental para encarar un día es un buen desayuno, claramente. Un Me desayuno es gusta. algo absolutamente indispensable y volviendo a esa situación que describías que puede incluir quizás viajes, días largos y no necesariamente estar en el Ujú, hábitat, uno tiene que pensar a veces en las ujú, cuestiones micro que pasan a ser macro. Por ejemplo, en comer cuando se mm, puede, porque uno ya después no sabe cuándo va a poder hacer su pausa de almuerzo, por ejemplo. Y un Tal intérprete cual. también necesita su combustible, mm, igual que un traductor. Somos después de Ujú, todo seres humanos y tal gracias al cual. cielo que lo somos. Así que necesitamos estar previendo también ese tipo de cuestiones, ¿sí? Si vamos a poder tener la oportunidad de comer en algún momento, porque es muy probable que cuando las personas para las que trabajamos tengan su almuerzo y quizás un almuerzo de trabajo, nosotros probablemente no vamos a poder estar engullendo bocados No y se puede hablando. comer e Por lo interpretar al menos mismo nosotros tiempo, los está intérpretes claro. no podemos tener esa No, expectativa. Más allá de que en tal algunos cual. contextos incluso nos pueden ofrecer y servir el plato y demás, pero es un poco incómodo. Además, creo que uno puede disfrutar mucho más de la comida una vez que ya hizo su trabajo y está relajado. Así que Total. hay aspectos logísticos que totalmente. son realmente importantes, hay aspectos que tienen que ver hasta con la elección de la indumentaria. Empiezo por lo que quizás la gente no espera tanto, porque por supuesto después viene la parte Mm, de la Mm, preparación terminológica, la preparación temática, porque no es solamente estudiar términos o palabras o frases, es también estar en tema, porque eso es fundamental total. para un intérprete y también para un traductor, para eventualmente Ujú, resolver ciertas lagunas que pueda haber en la comunicación, porque nunca tenemos que partir de la premisa de originales perfectos, si de traducción escrita se trata, ni tampoco de oradores originales perfectos. También los menos. oradores son seres humanos, también se cansan, se Ujú, fatigan, a veces están con hambre, a veces se pueden distraer, entonces pueden dar por sentadas ciertas cuestiones que si uno no tiene en cuenta ese tipo de pequeños baches o digamos, falta de ciertas referencias, si uno se atuviera solamente a lo que la persona está diciendo y no teniendo en cuenta lo que no está diciendo, quizás la interpretación no sería mm, tan útil para el que está escuchándola. Entonces, el estar en tema, el estar en contexto permite que uno complete esos pequeños vacíos y que haga más digerible y comprensible la información para el que total. está escuchando. Así que, Totalmente, total. Me encanta, quiero retomar lo del desayuno, porque te quiero decir una cosa. Hace un tiempo hice un curso de instructora de curso, mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y me quedó grabado algo que dijo la persona que daba el curso, que decía, si ustedes van a darle clases a adultos en un entorno de empresa, por ejemplo, tienen que pensar en que haya algo para comer antes de empezar, porque si la gente no come, no escucha. Y a mí me pareció muy gracioso. Y a veces nosotros, por el apuro, no te digo intérpretes, pero también traductores, ¿no? Por el apuro de ponerte a trabajar, dejas de lado algo tan básico como comer. absolutamente. Así que me encanta que lo Sí, hayas sí, dicho, y porque bueno, es por eso que tantos es, intérpretes recurren también a tener su barrita proteica, su barrita de cereal, un chocolate, claro, algo, mm, para mantener los niveles de azúcar en orden y tener un poco de energía, porque claro. son fruta. Y también, volviendo al tema de la preparación, mencionaba el tema de la indumentaria adecuada, que eso tampoco es La menor, ropa. porque Ujú, una cosa ujú, es si uno va a tener una actividad relajada de fin de semana, un domingo, y otra muy distinta es si uno va a estar en un palacio presidencial, en una visita oficial, en otro tipo de contexto. Así claro. que también en ese sentido uno tiene que conocer a su público, conocer a su audiencia, y eso es fundamental
porque me parece que es igualmente indeseable estar vestido de más que vestido de menos, por ejemplo. Así que esos son Total, aspectos que hay que tener en Totalmente. cuenta y que a veces sí, en la formación de un intérprete, hago foco en este caso especialmente en los intérpretes, porque quizás los traductores tienen un poco más de flexibilidad en cuanto al vestuario, aunque no necesariamente, pues también depende de su ámbito de trabajo, pero eso es absolutamente clave. Y ni qué decir lo que tiene que ver con la preparación terminológica, la preparación en cuanto a los temas, como decía, y también saber qué idiomas se van a hablar. Si, por ejemplo, uno tiene la certeza de que va a estar trabajando con varios idiomas en una misma reunión, tiene que estar más o menos preparado para saber qué idioma va a hablar cada orador en lo posible. Si se puede claro, conseguir esa total. información de antemano, siempre es útil. Mm. Obviamente, las cosas más básicas, como los nombres de los participantes de las reuniones, todo ese tipo de información, todo insumo informativo es Mm. oro para los intérpretes, porque, de nuevo, es parte de la calidad del trabajo, ayuda a rellenar los pequeños baches que se puedan generar cuando hay cosas que no se dicen. Así que, en fin, es Sí, muy amplia la preparación y depende de cada reunión, porque toda reunión es importante, más allá del contexto y de quiénes sean los oradores. Pero para una persona que está en el mundo de los negocios, un emprendedor, su reunión con un representante de una fábrica es tan importante como para una presidenta o presidente su encuentro con su par de otro país. Así que micro o macro, total. privado o público, todo encuentro y toda situación de interpretación y de traducción es importante. Exactamente, así es, así como lo decís. Bueno, ahora ligado con esto también, que leímos en una nota, creo, hace un tiempo, habías dicho que la clave de ser un buen intérprete es que las personas olviden que estás en la conversación. Entonces, bueno, como además sos docente, me imagino que quizás hablas de esto con tus alumnos, no sabemos. Quizás tenés alguna estrategia o algo que quieras compartir para lograr esa naturalidad y hacerte invisible. Sí, Neutralidad, sí. Ese superpoder, digamos. ese superpoder. Un poco pasa por estar y no estar. Yo creo que un atributo clave para un intérprete es estar cuando es necesitado y donde es necesitado y no excederse, porque quizás hay Ajá, situaciones que tienen más que ver con lo interpersonal del momento, son situaciones en las que quizás uno pueda correrse un poquito y no hace falta estar ahí metiendo la nariz en un saludo, claro, ese tipo de cuestiones, o quizás es claro. un momento privado entre personas que se van a sacar una foto, ese tipo de situaciones realmente hay que evaluar en qué medida la presencia tiene que ser muy cercana o un poquito más discreta y corrida del lugar. Así que eso creo que es Mm. clave, saber en qué momento actuar y en qué momento uno puede Ujú. correrse y dejar que las cosas fluyan. Eso también es importante. No, no pasarse de la raya de alguna manera. Eso también me parece que es Claro, algo valioso y que quizás a veces uno no lo enfatice tanto o no lo vea enfatizar tanto en los contextos formativos. Me parece que también eso es algo interesante para mencionar. Después, en cuanto a los demás atributos, creo que voy a caer un poco en lugares comunes, pero es tan importante la precisión y lo que se dice y lo que se transmite como la forma en la que se transmite. Y acá hay muchos factores que en sí. cierta forma son intangibles, pero que pasan a ser muy importantes. El tema de la entonación, por ejemplo, la voz, esto que hablábamos hace un rato respecto de las personas cuando comen y no comen, yo a veces pienso en la situación contraria. Por ejemplo, cuando hay un encuentro después de la hora del almuerzo y la gente almorzó, comió quizás copiosamente, si Sí, les toca un intérprete o una intérprete que no se acuerda de manejar las inflexiones de voz, la entonación, hacer énfasis en ciertas cuestiones y
optara por un tono monocorde, eso no ayudaría mucho a mantener la vigilia del público. Así que Claro, ese tipo de No. cuestiones también es importante. Siempre es un poco el justo medio, porque uno sí, claro. busca emular en la medida de lo posible a su orador, pero por supuesto uno sigue siendo intérprete. Uno no es un actor, por ejemplo. Si bien hay mucho de histrionismo necesariamente en la actividad de un intérprete, pero hay que tratar de encontrar ese punto justo, como para que el mensaje sea transmitido y con los recursos que tienen que ver con un intérprete. Así que me parece que ese es Claro, otro punto que hay que tener en cuenta. Uno trata de emular al orador y desaparecer en el sentido de que lo más gratificante es cuando uno ve que, por ejemplo, si es una reunión pequeña con 2 personas y el intérprete, que esas 2 personas se están hablando, mirando a los ojos y se olvidan de que uno está claro, ahí. Un poco a eso voy claro, cuando digo claro. que uno desaparece, cuando realmente se están hablando entre ellos o ellas. Claro, no es que están mirando al intérprete a ver Claro. qué dijo, no, sino que siguen, siguen y siguen. Eso Exactamente, está eso es muy buena esa gratificante, imagen. cuando la comunicación fluye como si uno no estuviera, a Sí, pesar de que uno está. Y se me ocurre que debe sí, ser sí, 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 sí. este superpoder realmente, ¿no? Esto que decís vos, emular, transmitir la intención, la entonación o lo que fuese hasta ahí, porque se me ocurren algunos ejemplos de mandatarios un poco vehementes, por ejemplo, ¿no? Y que tampoco el intérprete va a estar a los gritos, cómo está esa persona de repente, me imagino yo, pero debe ser algo que vas aprendiendo con la práctica también, ¿o no? Digo, como que hay algo ahí interno que te debe jugar, de decir, bueno, yo hasta acá transmito esto y hasta ahí estamos, Bueno, ¿no? uno siempre apunta a transmitir el sentir del orador de la lengua de Mm, partida, pero los recursos no son solamente recursos vocales, hay recursos Claro. gestuales, hay recursos terminológicos, Ah, o sea que hay una paleta ujú, mm, amplia de opciones y de herramientas que uno puede mm, utilizar en el contexto. Ahora, si tomásemos el caso de alguien que utiliza una expresión especialmente vigorosa, tampoco uno ujú, haría demasiada justicia mm. a ese mensaje si claro. devaluara demasiado el tono o el registro de la Es lengua. difícil, ¿no? Es difícil ese Pero control, eso es lo me que imagino, hace como estar subiéndole y bajándole. interesante la labor de un intérprete. Total, Y también la de un traductor, Sí, porque un traductor totalmente, puede siempre tener que nuevos traducir desafíos. todo ni tipo hablar. Ujú. de registros y de textos, puede tener que traducir películas, guiones, Sí, en sí, fin. Así que esos sí, desafíos son comunes a los 2 ámbitos, yo diría. sí. Un poquito más expuesto Totalmente. el tuyo, Ajá. me parece, La pero sí. exposición es algo que muchas veces va con el trabajo de un intérprete y por supuesto va a depender mucho del formato, porque Sí. una exposición es la que puede tener alguien que tiene que plantarse ante un público en un escenario y una exposición muy distinta es la que puede tener un intérprete simultáneo en una cabina o desde la Claro. comodidad de su hogar cuando utiliza una Ujú, plataforma virtual, por ejemplo. Así que son ujú, distintos grados de claro. exposición, algunos Totalmente, más sí. visuales. El auditivo siempre está. Sí, tal cual, tal cual. Tiene que estar, sí. Y bueno, uno pensaría que no te queda mucho tiempo para nada con todo lo que haces, pero además sos docente. Queremos saber si tenés un consejo o varios consejos para tus alumnos. ¿Qué son esos consejos de oro Los consejos de oro de que Walter Kerr compartís con sería tus acá, sale en adultos? tapa, se imprime. Bien, yo suelo destacar la importancia de la especialización, claramente, eso es Ujú, fundamental. También Mm, la importancia de priorizar lo que a uno realmente le interesa y lo que a uno le gusta, porque Ay, yo me encanta lo que estás siento que diciendo. uno tiende a ser particularmente bueno en lo que le gusta. Es como con la Ujú, literatura. Muchas mm, veces uno ha sentido la presión de tener que leer a los autores clásicos. Y bueno, por supuesto, hay tesoros literarios que son parte del patrimonio cultural, pero muchas veces reflejan otras épocas, otros contextos, y no hay un canon de cosas que sí o sí uno tenga que leer.
con algunas excepciones, porque yo diría que hay obras literarias que ya pertenecen al acervo universal, al patrimonio cultural, a tal nivel que han incluso moldeado la lengua, las expresiones, proverbios y demás. Se me ocurre, por ejemplo, muchos libros religiosos de los cuales han surgido frases bueno, imágenes y metáforas que ya no se utilizan solamente en un contexto religioso, sino en el contexto del habla cotidiana y que han sobrevivido al paso del tiempo. O ha habido autores que han moldeado el idioma. Bueno, no hace falta, por supuesto, ni mencionar a Shakespeare en el caso de la lengua inglesa, o a Goethe en el caso de la lengua alemana, o a Molière en el caso de la lengua francesa. Y nos han dejado un legado que ya va más allá de esas obras. Pero más allá de esas salvedades y la importancia de tener, digamos, bajo la manga esas referencias de alguna manera, porque pueden salir en los contextos más inesperados. Entonces el intérprete, si nunca tuvo acceso a ese tipo de fuentes de cultura y a esos referentes ya universales, puede verse un poco desafiado cuando se trata de hacer su interpretación, porque no tiene esa referencia. De nuevo, esto pasa por la preparación temática, si se quiere. Entonces, si uno ha leído, ha sido expuesto a esas obras, a esa literatura o esas fuentes, va a tener más recursos. Así que eso es especialmente importante. Otra cosa que diría es que es muy importante, por supuesto, y esto que voy a decir va a sonar a una obviedad, la actualización constante, porque la lengua no es un numerus clausus. La actualidad, por definición, es efímera y en constante mutación. Se encuentra, hay noticias y desarrollos todos los días, ni que hablar de lo tecnológico. Así que es muy importante estar al tanto de la nueva terminología que va surgiendo y se va viralizando, ya que hablamos hoy en día tanto de la viralización. Es interesante cómo a veces uno, en determinada reunión, empieza a escuchar un término nuevo, un neologismo, que empieza a aparecer cada vez más seguido en distintas reuniones y se impone. Entonces uno dice, esto qué interesante. ¿Y cómo se traduciría en cada una de las lenguas de trabajo en las que tengo actividad, por ejemplo? Y también tener una curiosidad muy activa. Cada cosa que uno ve, hasta en contextos absolutamente relajados. Quizás esto sea estimular la neurosis de los alumnos, pero yo les digo, bueno, pero está bien. ¿por qué no? Cuando escuchan el nombre de una banda, por ejemplo, de un grupo de música, o escuchan la letra de una canción, o están viendo una serie o una película, o leen algo, que no tomen pasivamente la terminología, sino que se hagan la pregunta de, a ver, ¿y esto cómo se podría expresar en tal idioma o en tal otro? O tratar de indagar de dónde viene, porque eso es realmente algo que va moldeando ese corpus que termina siendo útil. Y a veces así casi es sobrenatural. Uno hace este tipo de búsqueda terminológica por curiosidad un día determinado y a los 2 días se genera una situación en la que le viene bien ese conocimiento o esa investigación que hizo. Probablemente les haya pasado a ustedes y le haya pasado a mucha gente que nos escucha. Es increíble. Es como cuando uno piensa en una persona que no vio hace mucho, con la que no habla hace mucho, y súbitamente se la cruza. Y aparece. Bueno, pasa también con lo terminológico y con ese tipo de cuestiones. Me parece que es muy importante. Y quizás volvería a algo que marqué un poco más temprano, el tema de tratar de ir un poco más allá y buscar quizás la opción de combinaciones lingüísticas adicionales, porque eso también hace a la competitividad de los profesionales y a la relevancia de los profesionales. Cuando uno puede ofrecer una paleta amplia, también eso, sobre todo en un mundo que, por definición, insisto, está cambiando y con cada vez mayores demandas y bueno, con obviamente una competencia importante y muchos profesionales, es importante encontrar la forma de diferenciarse. Así que ese es otro aspecto, la diferenciación temática, por ejemplo, alguien que se especializa en lo jurídico, alguien que se especializa en lo económico, medicina, lo que sea, y también el poder ofrecer lenguas adicionales es algo que es un activo muy valorado en ciertos ámbitos.
Nos encanta, ¿eh? Pero Bueno, la muy buenos verdad son consejos. de oro de oro. A ver, la gente que está escuchando, por Sí, favor, espero que hayan tomado nota, porque fueron unos consejos. me dieron ganas de ir a una de Bueno, tus bueno, Sí, clases. es hay que tener verdad. una cierta Sos dosis re de profesor. masoquismo, yo creo, ¿eh? Pero bueno. No, igual, o sea, que está buenísimo, estás haciendo hincapié en un montón de cosas que vos por ahí decís, ay, es como una novedad. No, no son novedades, menos cuando uno se está formando. E incluso cuando estás trabajando también, porque a veces perdés un poco de vista que, no digo, los intérpretes en general Ujú. están siempre, bueno, todos estamos estudiando, somos estudiosos como naturales, Ciertamente. ¿no? Em, pero está buenísimo no perder nunca ese foco, ¿no? De la curiosidad, de la especialización y sobre todo hacer lo que te gusta. Me encanta ese consejo, porque es cierto, es tan cierto que me emociona. O sea, uno es como, sí, que cuanto, porque este pensamiento utilitario, ¿no? De, ay, no, voy a estudiar o me voy a especializar en esto porque hay más pedidos de, ¿tiene sentido? No sé, a Me veces no. hace pensar en esa famosa cita, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Claro, exactamente. Vas a trabajar Ya igual, lo creo, pero más contento. exactamente. ¿No es cierto? Bueno, Walter, mira, te cuento. En todas nuestras temporadas tenemos una pregunta final para todos nuestros entrevistados, que es la misma pregunta para todos, ¿verdad? Vos no vas a zafar. No, 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 no. La pregunta no tiene respuestas correctas. Es así, bien, bien amplia. Depende de la visión de cada uno, del ámbito en el que se mueve, ¿no? De cómo lo ve cada persona, la experiencia. Y esta pregunta la hace Marina porque le pone un tono de suspenso que te digo. No, como que G20 ni G20. Música, Marina haciendo esta pregunta, te digo que. ¡Uf! Los nervios que te va a agarrar. A Bueno, ver, a ver. te la dejo. música de suspenso. Nos gustaría saber tu opinión acerca de la inteligencia artificial en nuestro ámbito laboral. Walter, ¿la IA es compinche o Mm, contrincante? muy ¿Y por qué? interesante y el suspenso estaba justificado. ¿Viste? Te dije. A ver, yo no adoptaría una postura maniqueísta al respecto. Dicho de manera más profana, creo que no es una cuestión de blanco o negro. Ciertamente es la inteligencia artificial una herramienta increíble, Ujú, pero cuando escucho a distintos colegas hablando sobre el rol de la inteligencia artificial, mi sentimiento es que no reemplaza el papel de los traductores e intérpretes humanos o, si se quiere, del operador humano. Hay que realmente destacar el valor añadido de lo humano, que es clave, es absolutamente clave y probablemente en algunos contextos todavía más que en otros. Hablando de contexto, la comprensión del contexto. La comprensión del contexto la tiene el humano, no ujú. la inteligencia artificial. La comprensión profunda de una cultura, de los matices emocionales, por ejemplo, porque no son solamente matices lingüísticos. Eso no se puede automatizar de ninguna manera. Ujú. Y hay otros factores que también tienen que ver, hasta yo diría, con la seguridad. Un profesional humano, tomo por caso un traductor público, supongamos, un traductor jurado, según el país, pero también se aplica a los intérpretes y a todos los profesionales. Los humanos podemos aportar un criterio ético, podemos aportar valor en términos de confidencialidad. Y eso, en Ujú. algunos ámbitos, muy especialmente en los ámbitos diplomáticos, se me ocurre, por ejemplo, los ámbitos jurídicos, los ámbitos corporativos, me parece que es clave. Y por otro lado, la creatividad lingüística, es decir, todo lo que tiene que ver con resolver baches, ambigüedades, juegos de palabras o la intencionalidad de los discursos, todo eso es inherente al humano, no a la Ujú. inteligencia artificial, por ejemplo. Una inteligencia artificial puede ser una muy buena aliada cuando se utiliza estratégicamente, pero la utilización estratégica requiere que ese operador humano esté previamente formado y pueda supervisar
a la inteligencia artificial, por ejemplo. Porque, a ver, en la traducción escrita, por supuesto, puede agilizar tareas repetitivas, ayudar en la conformación de glosarios, simplificar búsquedas terminológicas y demás. Para la interpretación también puede ayudar mucho con la preparación y la investigación. Pero yo creo que la máxima acá es ver a la inteligencia artificial como un copiloto. Pero uno tiene que seguir manejando el volante, uno tiene que seguir al mando. Y sin supervisión humana, una IA comete errores, todos lo sabemos. O sea, alucina, condensa, resume, omite, el tema de los datos sensibles. Así que yo diría que en realidad la tecnología hay que abrazarla y me parece que aumenta el valor del profesional que sabe gestionarla y utilizarla. Yo diría eso como síntesis. Así que mi visión me gusta. No es la visión quizás un poco más escéptica o negativa que uno puede escuchar con una cierta frecuencia hoy en día, porque este es un tema, obviamente, muy presente. Es el tema, ustedes lo han dicho. Sí, Delicado. exactamente. Nosotros entendemos, por ejemplo, los silencios. Nosotros entendemos los gestos, si estamos hablando de interpretación. Nosotros entendemos la emoción detrás de una frase y contextos que hacen a lo humano, lo esencialmente humano. Y eso es irreemplazable. Usted lo ha dicho, hermoso. Ay, me encantó, Hermosa respuesta, me maravillosa. encantó No tu esperábamos respuesta. menos de vos. Te dije que no había respuestas correctas, pero la tuya está bastante cerca. Walter, ha sido un enorme placer charlar con vos. Te agradecemos un montón de nuevo por haber estado acá con nosotras en pantuflas. No te preguntamos si tenías pantuflas, pero bueno, entendimos que no, supongo. Bueno, las tengo, pero no las tengo puestas, debo confesar. Ah, ok, está bien, perdón. Está bien. Está muy bien. Mientras estén en Están el inventario, ahí. Yo quisiera agradecerles a ustedes muy especialmente la invitación y aparte el momento muy agradable. Y bueno, de nuevo el interés, por supuesto, por esta profesión que amamos, tanto la de traductores como de intérpretes. Y yo creo que lo puedo hacer extensivo a ustedes, no tengo duda. Tengo el privilegio de trabajar en una profesión que elegí y que amo, y eso hace que, a pesar de que el trabajo es arduo y bueno, puede haber días con menos sueño y demás, la sigo disfrutando. Y creo que eso es lo que nos motiva, ¿no? El tener esa llama sagrada, que de eso se trata. Me encanta, no podemos decir más nada. Hermoso este cierre, preciosísimo. Un besote gigante, Walter. Muchas gracias. Hasta pronto. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, inteligencia. Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.